También Zaragoza es una ciudad ahorradora de agua. Cada ciudadano de la capital aragonesa consume cada día 131 litros de agua, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en torno a los 171 litros por habitante y día. Esto se ha conseguido gracias a una mejor gestión de las redes de abastecimiento, pero también gracias a los compromisos de los propios ciudadanos. Aún así, en cada hogar de la capital aragonesa se gastan 3,5 metros cúbicos de agua al mes, independientemente de si en esa casa vive una o más personas. Es uno de los resultados de un estudio que han realizado el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza. Hoy nos acompañan sus autores, Joaquín García Lucia, responsable de la gestión de agua del Ayuntamiento de Zaragoza. Hola, buenos días. Buenos días, Joaquín. Y también Ramón Barberán, viene de la Universidad de Zaragoza. Cuando hablamos de que en cada casa de nuestra capital aragonesa se gastan 3,5 metros cúbicos de agua, son más de 3.500 bañeras, podríamos decir. Podríamos calcularlo para que nuestros espectadores hagan una idea del consumo. Estamos hablando de una cantidad importante de agua. Lo que ocurre es que desde el momento en que hay un ciudadano viviendo, hay una serie de consumos que son inevitables, porque cuando nos duchamos, evidentemente, pues todos necesitamos que se caliente el agua, tenemos que poner lavadoras, tenemos que fregar la casa. Entonces, el estudio que Ramón Barberán ha coordinado, pues una de las conclusiones a las que ha llegado es que hay un consumo independiente del número de personas que vivan en la vivienda. Y una vez descontado ese consumo, el resto del consumo es directamente proporcional a las personas que ahí estén. Creo que es una conclusión muy novedosa que nos ha servido el Ayuntamiento para hacer unas tarifas que entendemos muy avanzadas para lo que hay ahora, tanto a nivel nacional como internacional. Ustedes han analizado durante 3 años, de 2002 a 2004, 3.000 hogares de la capital aragonesa. Han extraído este dato. ¿En qué gastamos el agua los zaragozanos en nuestro consumo doméstico? Bien, el estudio pone de manifiesto cuáles son los determinantes del consumo de agua de los hogares. No obstante, sobre los destinos de ese agua son fundamentalmente el aseo personal y la limpieza, sobre todo asociada a la cocina. Aún así, ¿sabemos abrir y cerrar el grifo a tiempo los zaragozanos, pues según los datos que ustedes tienen? Parece ser que efectivamente pues vamos teniendo cada vez más conciencia de lo que es el valor del agua y, por tanto, la necesidad de hacer un uso racional de la misma. ¿Han analizado qué meses son los que más consumo tienen de agua y qué meses son los que menos? ¿Coinciden con las épocas vacacionales o no necesariamente? Hombre, en Zaragoza hay un consumo de agua que está bastante asociado a la presencia estacional de población. Es decir, lógicamente, en las zonas, en las épocas de verano, pues cuando la población sale de vacaciones, hay algo menos de consumo que el resto del año. Pero no hay un ciclo muy acusado de consumo de agua en Zaragoza. Ya para rizar el rizo, hay quien dice que los días en los que hay grandes competiciones deportivas, a final por ejemplo, de la Champions de mañana, en el momento en el que hay un descanso en el partido, es cuando se dispara el consumo de agua. Pero como digo, esto sería rizar el rizo casi, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras hay que decir que las redes de Zaragoza están sobredimensionadas en el sentido de que cuando se construyen para más consumo del que en un principio está previsto, con lo cual esos picos que se pueden producir en momentos puntuales no afectan al servicio porque la presión se mantiene y entonces digamos que la presión se mantiene constante prácticamente durante todo el año. Cuando se producen roturas en verano, a veces es por la disminución de consumo, como decía Ramón, pero muchas veces son las diferencias de temperatura radicales que tenemos en Zaragoza, que sufrimos en Zaragoza entre el día y la noche, lo que muchas veces provoca que esas dilataciones rompan tuberías. Esperamos el Ayuntamiento lleva bastantes años haciendo un esfuerzo importante por renovar esas redes. Hay un plan de mejora de la calidad del abastecimiento que está previsto durante 7 años, desde el 2002 hasta el 2009, con una inversión en torno a los 82 millones de euros, y la verdad es que el esfuerzo que se está haciendo es muy importante en ese sentido. Es decir, que cuando se consume menos agua, en verano, por ejemplo, hay más presión y por eso es cuando se rompe la Ya te digo que no afecta en exceso, no afecta, sí, es una de las razones, pero desde luego no es la más importante porque las dimensiones de las tuberías hacen que aunque haya más agua, pues en principio la presión se soporte bien. En cualquier caso, Zaragoza es una ciudad ahorradora de agua, estamos por debajo de la media nacional. Sí, Esto se ha conseguido gracias a la inversión que usted hablaba y también a que los ciudadanos estamos más concienciados. Vamos a ver, el reducir el consumo es un esfuerzo conjunto de las instituciones y de los ciudadanos, eso es evidente. Qué duda cabe que el gran volumen de agua a ahorrar está en la mejora de las redes. En ese sentido, el Ayuntamiento se planteó para el año 2009 alcanzar 64 hectómetros cúbicos de agua captada. Hay que tener en cuenta que en finales de los años 70 estábamos captando del orden de 110 hectómetros.
y entonces ahora estamos hablando de que con 660.000 habitantes, entonces no llegábamos a los 550.000, estamos captando 64 hectómetros. O sea, 64 hectómetros que captamos del canal Imperial. Del canal Imperial. Para consumo diario. No, al año. Al año. Esto es al año. Entonces, digamos que en los años 70 estábamos en 110 hectómetros con 550.000 habitantes aproximadamente, y ahora con 100.000 habitantes más, en el año 2006 hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto para el 2009, que era 64 hectómetros cúbicos. Pero también lo que hay que decir es que los zaragozanos, pues a base de las campañas también que se han hecho, eso es muy importante, la concienciación social, como se comentaba antes en el caso de Teruel, han sido capaces de ahorrar agua. Ya con la Fundación Ecología y Desarrollo hemos desarrollado durante bastantes años, llevamos ya casi 10 años con ellos, desarrollando proyectos Zaragoza Ciudad Ahorradora de Agua en distintas fases. Ahora estamos en la última, que son los 100.000 compromisos por el agua. Se quiere conseguir para el año 2008 en la Expo que los zaragozanos, entre los ciudadanos y las instituciones y las organizaciones y empresas, se comprometan en 100.000 ahorros. Sí. Y estamos ya por cerca de los 60.000 compromisos ya adoptados. Y además, aquellos ciudadanos que en los 2 últimos años han ahorrado agua, creo que son unos 30.000 hogares, algo más de 30.000, tienen premio. Exactamente. Llevamos ya desde el año 2002 con esta medida. Y lo que hacemos es, en los usos domésticos, comparamos el consumo de los 2 años anteriores, y todas aquellas pólizas, aquellos ciudadanos, hogares que han reducido su consumo en al menos un 10%, durante el año siguiente les bonificamos su consumo un 10%. La verdad es que la tendencia ha sido creciente, y en este año 2007 vamos a bonificar con esta medida a más de 34.000 hogares que han sido capaces de ahorrar más de 1 hectómetro cúbico. Es decir, que ese logro que se ha conseguido en Teruel, en Zaragoza los ciudadanos, digamos, con su propio esfuerzo, pues lo han conseguido también, y tienen esa aportación del ayuntamiento, ese esfuerzo, ese premio por haber sido capaces de ahorrar. Señor Barberán, ¿cómo han realizado el estudio? Quiero decir, ustedes han analizado el consumo en 3.000 hogares, pero ¿ha sido una encuesta personal? ¿Ustedes han colocado algún tipo de dispositivo para calcular el consumo? Vamos a ver, nosotros partimos de los datos que dispone el propio municipio a partir de los contadores de agua que están instalados en los domicilios. Esto nos da la información del consumo, y por otra parte, a través de una encuesta hemos conocido cuáles eran las características de los hogares y de las viviendas. Nos hemos interesado, por supuesto, por el número de miembros del hogar, que no siempre coincide exactamente en la realidad con lo que nos indica el padrón municipal, y nos hemos interesado por cuestiones como la renta, el nivel de educación, la actividad profesional, etcétera, otros aspectos relativos a las personas. ¿Hay diferencias entre el consumo de agua en función, por ejemplo, de la educación, o del nivel educativo, o de la zona de la ciudad? Los resultados indican que el nivel de consumo varía directamente con el nivel de renta y con el nivel de estudios. No se ha puesto de manifiesto una relación evidente con otras variables, como por ejemplo el sexo o la edad u otros aspectos personales. También se ha puesto de manifiesto que el consumo está directamente relacionado, pues, con aspectos relativos a las características del hogar, por ejemplo el número de baños, la disponibilidad o no de mecanismos ahorradores en grifería y en los baños, la existencia o no de jardín, el número de días que están fuera del hogar los miembros del mismo, es decir, la existencia de más o menos días de vacaciones, etcétera. Hay una serie de factores que se ha puesto de manifiesto que influyen. Muy brevemente, señor García, llega la Expo, se va a multiplicar las zonas verdes que existen en Zaragoza, además de Arcosur, Valdespartera, nuevos barrios. ¿Esto les preocupa? ¿Va a haber más gasto de agua? Vamos a ver, hombre, durante el tiempo que dure la Expo, evidentemente el consumo de agua aumentará, porque entre otras cosas esperamos que vengan bastantes millones de visitantes a Zaragoza. Lo que ocurre es que el Ayuntamiento ya lleva varios años desarrollando en las nuevas urbanizaciones redes separativas. Por ejemplo, en Valdespartera y en Arcosur, que comentabas, están diseñadas y se han construido redes separativas, unas de agua potable para abastecer a las viviendas, pero luego hay redes que estarán suministradas con agua no potable para lo que es el riego de las instalaciones. En la Expo vamos a colaborar con ellos, estamos trabajando codo con codo, y vamos a instalar contadores electrónicos de última generación, que también hay que decir que en eso Zaragoza es puntera, la empresa digamos primera a nivel internacional en este tipo de tecnologías está en Zaragoza, y vamos a instalar sus contadores dentro de la Expo para hacer un control exhaustivo de los consumos y que, bueno, a ser posible, solo se gaste lo necesario. Señor García, señor Barberán, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.